por razones de tiempo no pueden estar con nosotros en el seminario de innovación educativa y literacidad, puedan unirse posteriormente a esta extraordinaria conversación que tendremos el día de hoy con el doctor Manuel González Canché, quien es orgullosamente mexicano de Yucatán y que trabaja hoy día en la Universidad de Pensilvania. Me permito presentárselos. Él es profesor asociado de la División de Educación Universitaria en la Universidad de Pensilvania y es miembro tanto del Instituto para la Política de la Educación Superior como del Centro para Instituciones al Servicio de las Minorías y la Alianza para la Educación Superior y la Democracia. Sus proyectos de investigación siguen dos principales intereses que están interconectados. El primero es el problema del acceso, la persistencia y el éxito en los efectos de las instituciones, y el segundo está centrado en la educación universitaria. De manera que hay muchos temas que nos unen en común, temas de investigación y grandes aportaciones que ha venido haciendo el doctor González Canché al acceso. Se ha dedicado a elaborar una serie de softwares que facilitan notablemente una serie de aplicaciones que, bueno, ya lo vivimos nosotros en el Paseo Alcalde, que hicimos una aplicación que nos tomó mucho tiempo y que teníamos que pedir permisos y esperar un mes para que se realizaran los cambios. Y bueno, el software que él realizó de acceso gratuito además permite hacer todo de manera inmediata, instantánea y bueno, eso es una forma de democratizar el acceso y lo felicitamos mucho por estos logros y otros tantos que tiene en su haber. Y bueno, con ello le damos la palabra para que nos platique el día de hoy en este seminario permanente en innovación educativa, liderazgo y literacidad acerca de su conferencia Democratizando la literacidad y aplicabilidad de la ciencia de datos. Pues muy bienvenido, doctor. Aquí, esta es tu casa. Tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias. Buen día. Pues qué bonitas palabras y de verdad que les agradezco la oportunidad de estar aquí. Creo que Coco nos va a ayudar con la interpretación por algunos términos que, pues, no es por ser payaso, pero en el doctorado, pues, se aprendieron esos términos en inglés y como la gran mayoría de los trabajos que he hecho han sido en este país, pues continúo aplicando esos términos. Así que mi proficiencia en términos técnicos en español es muy baja, por así decirlo. Y en lugar de estar inventando términos, pues es mejor tener una profesional como Coco. Muchas gracias, Coco, que nos pueda echar la mano en ese aspecto. Ahora, la sesión de preguntas y respuestas va a ser completamente en español, por supuesto. Muy bien, vamos a ver. Perfecto. Voy a empezar a compartir mi pantalla entonces. A ver. Muy bien. Y pues me gustaría que esto fuera más que una presentación, que sea una conversación. Si hay algunas preguntas de clarificación, por favor, háganoslas saber. Pueden hablar y pueden escribirlo. Solamente que le voy a pedir a Mayra que nos eche la mano con lo que escriban, porque no estoy prestando atención al chat. Y pues comencemos. Este trabajo eh, es bastante importante para mi carrera. Como decía la doctora Patti, tengo al menos dos áreas de especialización. Una de ellas es comencé mi carrera con la aplicación de la ciencia de datos para
la toma de decisiones de los estudiantes y la evaluación de políticas que han afectado y continúan afectando el acceso de minorías a la educación terciaria. Sin embargo, pasé, por ejemplo, por lo menos 8 años trabajando en ese aspecto, hasta más o menos en la pandemia. Como en el 2017, 2018, empecé a entrenar profesores en el uso de estas ciencias de datos, precisamente más enfocados al análisis de datos cualitativos. Y un aspecto que siempre veía que pasaba era que cuando estábamos platicando bueno, creo que voy a comenzar en inglés ahora. Okay, I'm sorry about that. So when we were discussing the big picture and the rationale and the methods for the use of data science to the analysis of qualitative evidence, the workshop participants that I was referring to, which were... Manuel, ¿Sí? ¿estás en el canal de español? ¿Estoy en el español? Sí, entonces necesitas irte al audio original. Entonces voy a dejar de compartir. Ok. No estoy en el original. Sí. Original Audio Interpretation of. ¿Me pongo en el de inglés? Es que te estaba escuchando yo en el de español. Te escucho en el de español. Te tienes que ir a audio original. Estaba, ajá, ahí estaba. Ahora estoy en inglés. No, en audio original. ¿Ahora? Okay. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, en ese estado. Sí. Bueno, ahí va. ¿Sí? ¿Bien o mal? Coco, ¿podemos hacer una prueba rápida? Sí, bueno. Coco, can you hear me? Is it working? Listo. Ya está. Gracias. Perfect. Thank you. Gracias. All right. Well, in the meantime, I'm going to be sharing this presentation. If you want to access it, please, you can scan this link. I was saying that whenever I was training professors and researchers in training PhD students, etc., the conversations that we were having in terms of the use and applicability of data science for the analysis of qualitative evidence was very well received. So they were happy, they were eager to start using these techniques, technologies, etc. However, whenever we were about to start looking at programming code and from a statistical and from a computer science perspective, everything changed. And there was a lot of fear, a lot of not necessarily, yeah, it was mostly based on the fear that emerges when we feel that we cannot surpass a given barrier. And that barrier was precisely founded on the lack of training in programming for statistical and computer programming. And even though I was given everything that needed to be just copied and pasted for a given software to work, that was almost impossible for them to achieve. So the problem then became, how can we expand access to these data science tools for people who tend to come from underrepresented minority backgrounds, and as the pandemic started to emerge and I needed to spend much more time at home, I started to dig into my training in computer science and software development, and that's when I started looking more in detail about the
possibility of developing software. So part of the discussion for today's session is going to be based on this idea of the no-code software. No code meaning no code, meaning that there is absolutely no need to interact with a statistical or computer code to apply a given methodology. And another part of this presentation will be on exemplifying low-code software. Low code meaning that there is some need to apply these computer and programming perspectives, but they are minimal. And actually, the reason I'm going to spend more time in the low-code software is because in a couple of weeks, well, about 3 weeks, I'll be with you all in person, with some of you at least, and we're going to be giving a couple of workshops on the use of these no-code tools. So with that preamble, I'm going to start talking about what I consider to be the equitable college and university, this idea of human capitalization, and then we're going to reach the data science and data democratization aspect of the presentation. All right. So as I said, this access to this presentation can be found here. If you have trouble accessing, please let us know and we can fix it. Okay, full disclosure for the presentation. And once more, thank you for the opportunity to share these ideas, reflections, and introspections. Overall, these ideas are not peer-reviewed, so to speak. They emerge from many years of thinking of and doing something about how to overcome barriers and how to help others overcome barriers that I myself have faced. So overall, the goal is to disrupt historically and oppressive methods and concepts that have proven problematic in helping us advance. I will elaborate a little bit more on this, but most of the research, at least in this country, that where there is an inherent goal of helping minorities, do not focus on providing these minorities. And by the way, the concept of minoritized individuals in the United States system is based on socioeconomic low-income background, coming from a poor family, coming from a family that has a single mother-led family structure, where there are single mothers being in charge of households. Another very important notion of being underrepresented minority is based on coming from African American or Black, Native American, and or Hispanic heritage. So the point I wanted to make is that most of the research on how to help minoritized individuals focuses on the experiences of these individuals navigating this highly structured, highly oppressive system, documenting those troubles, documented those barriers that these populations face, but not necessarily in trying to develop plans of action that may help them advance. So on the one hand, I truly believe that it's important to document these barriers. On the other, I think that it's as important or even more important to develop plans of action. So this is why I was mentioning disrupt oppressive methods and concepts that have proven problematic in helping us advance. I also would like to spark ideas about plans of actions to promote academic and professional advancement among these minoritized communities, dismantle archaic assumptions regarding scarcity of talent. That is something that is very important from my own experience and perspective. And I am mentioning this because growing up, I truly saw
people who were super, super smart, much more than I was growing up and attending school with them and whatnot. But I also saw that the decisions that they made didn't allow them to potentialize, to reach the potential in terms of us as the potential in us as likely measured from a school going perspective. I mean, so the archaic assumption is that there is a scarcity of talent. I do not believe that. I think that there is a scarcity of opportunities. The number 4 is highlight how colleges and universities should behave to increase equity and hopefully ultimately hack the system of privilege by looking for innovative means to ease decision-making processes related to access, continuation, and success in college. There is a very important Supreme Court decision that took place on June 29th of 2023 here in the United States. Basically, a group of Asian students, which tend to be overrepresented in science, technology, and in highly prestigious colleges and universities, sued Harvard, arguing that they were facing discrimination by not giving them the opportunity to be or continue being represented in mass scale at these prestigious colleges and universities. So they basically sued against profile or discrimination. That also happened in another highly selective institution, UNC, North Carolina, University of North Carolina. And on June 29, the Supreme Court decision argued that it was a violation of human rights to take into consideration race or ethnicity whenever it came to make admission decisions in colleges and universities. So the fear that we are facing now is that these colleges and universities are going to become even less diverse, because if we are not considering ethnicity or diversity in the college admission processes, then there is not going to be any sort of like support to help maintain the diversity in these populations. Once more, just for the sake of being on the same page, in this country is Black, Hispanic, and Native Americans or Indian Americans. They are Native Americans, not from India. So those are the groups that are considered underrepresented, and they are underrepresented. Okay. So professional and education backgrounds, just as a little bit of more context. These are the types of research and methods I use mostly in my research: experimental, quasi-experimental, spatial econometrics, network analysis, data visualization. And overall, as I was mentioning, as Dr. Patty mentioned as well, I'm interested in better understanding the factors that affect underrepresented or at-risk students' likelihood of success. I'm very much interested in closing social and economic gaps and open access to resources from a financial, academic, and social sources of support. So overall, I'm mentioning this because as I go back to these ideas, reflections, introspections, that's how I grew up. Of course, I grew up in the southeast of Mexico, and I think that is super unlikely that someone from a low-income background, Mayan heritage, etc., obtains a doctoral degree, for example, and I cannot even get the probability of becoming a faculty member in an institution in the United States. To be more specific, and also to disclose more what we're going to be continuing talking about, I'm not pretending that
what we are saying may be generalizable or accurate, as I said, is the result of many years of introspection and reflection, and how I see that the system should start behaving in order to maximize talent or human capitalization. Then about people like me, my heritage is Mayan. I think that currently there are about 2 definitions of what being an indigenous person or Native American in Mexico is. One of them is I may be part of the 20% self-ascribed as Mayan or as indigenous overall, more general. And the definition 1 is at least one of my parents is Mayan. My mom is 100% Mayan, 2 Mayan last names, all parents, grandparents, Mayan ascent. And then, or I may also be part of the 10% of the definition, which is the definition 2, which lives in a household where at least one of the members speaks an indigenous language, which in this case is my mom. In terms of socioeconomic and cultural and economic, all these forms of capital, my father just finished 6th grade, and my mother only finished 1st grade in school. So my mother learned how to read, but she's not comfortable writing. So I was raised in a low-income household in the southeast of Mexico. And I'm mentioning this as a way to contextualize that it is quite unlikely, like this is the probability of somebody who is coming from the definition 1 or definition 2 of what being an indigenous means in Mexico. This would be like a 0.000012% probability of obtaining a doctoral degree if we hold the definition 1 as acceptable or the definition 2 as acceptable. So it is quite unlikely because only about 50% of indigenous people are enrolled in school, not even sure if in high school. And this is going to relate more in a second with what needs to be happening for human capitalization or the maximization of talent that we have at our disposal. And yeah, so 1 to 3% of indigenous peoples participate in higher education. I don't know if there are more current statistics, and if you know of other statistics, please let me know to update these assessments or statements. All right. So more disclosures. So people like me may represent 3 or at least 3 perspectives. One is the hope that upward mobility does happen, and that is the result of working hard across a combination of structural actions. So this is a very positive, optimistic conceptualization of what is happening. Upward mobility does happen, and is the result of working hard plus a combination of structural factors. The second acceptable notion for some maybe is the result of a great deal of luck. Faking it so far, and so far no one has noticed. So this adheres to the idea that I'm just being lucky and this is going to end at some point. And then the third is one of the few cases that the system, this is a more kind of negative perspective, that the system allows to pass or move some people precisely to make others believe that upward mobility is possible. So these are the three perspectives that I see. Of course, this can be a combination. There is not black and white. It can be a combination of some or all, where I personally choose to believe that option number 1, but I'm not arguing that this is correct. So with this in mind, we're going to start talking about
how can we make colleges and universities, from my perspective, more equitable? So we're going to talk about the equitable university. So this is based on my introspection, so no direct citation so far. All right. So the equitable college and university, and this refers in a second to also data science literacy, builds upon the notion that talent is universally distributed. And this is true across ethnicities and socioeconomic statuses. Very important, because most of the time we tend to believe that only those who are attaining high scores in, for example, the standardized tests are those talented enough to have achieved that. And whenever we see that those people tend to be overwhelmingly white and wealthy, then we tend to assume that talent is concentrated across those wealthy and white. The equitable college and university goes against the practice of confounding access to many forms of resources with talent. So that means we do not believe, we should stop believing that because people have had more resources, have had access to private tutors, to private elementary and secondary education, and they are succeeding at higher rates, that they are talented. When in reality, there are many other talented individuals that didn't have this access to many forms of economic, cultural, and social capitals. All of this means that talent is not over-concentrated. That is the equitable college and university. Talent is not over-concentrated among those who have the most, and in scarce supply among those who do not. There is a clear distinction that needs to be made. Moreover, the equitable college and university has clear standards of excellence, is ready to identify it, and more importantly, is willing to outreach and contribute to generate it. So we are not saying that people from lower income backgrounds or minority backgrounds need to be given a pass. And this is important because currently there started to be a movement. Let me just take some notes over here. There started to be a movement. So there is an entity in the United States called the College Board that has a test called the Scholastic Aptitude Test that is used for colleges and universities as a standardized way to assess who is college ready. So for many years, the College Board argued that only individual level knowledge and skills were important in affecting the performance in SAT. That was the stand that the College Board, as the designer and implementer of this test, argued. Only individual level aspects matter in SAT. Of course, we started seeing that lower income individuals, minoritized individuals were consistently doing worse in SAT than non-minoritized individuals and higher income individuals. That has been forever known. Forever, I mean 60 years, 70 years. But the College Board continued arguing that only individual levels attributes are impacting this variation until 2019. 2019, there was the first instance when the College Board released one program called, or one measure called, the adversity score. The adversity score ranged from 0 to 100,
and was the first instance where there was an insinuation that there were geographical or place-based indicators that students faced on a daily basis where they were experiencing life that may have contributed to attaining lower standardized scores. That was the very first instance when there was an admission that this was not only individual. It makes complete sense. What was shocking is that the College Board was accepting that as a truth. So it lasted about 4 months, and they closed this. Now they launch one thing that is called Landscape, also from them, where the goal is how can we contextualize a given score? That is very important. How can we contextualize a given score? Meaning, if we have a student who aced the SAT, but that student came from wealth, came from place-based indicators of socioeconomic prosperity, then it was kind of expected that this student was going to ace this standardized test score, right? However, if there was a student who performed not too good, like performed in the mean or the median expected distribution, then we could justify, very important, we could justify low performance. The challenge here is the following. If we assume that SAT is actually capturing who is college ready, college ready, and we have somebody who is in the mid distribution, which means not college ready, not college ready, and we give a pass to this student, we give that student a pass because they are coming from financially constrained places, etc. We're not making them ready to attend college. We're just justifying low performance, and even if we accept them, they may still fall. They may still fail to continue. So that is not one way to capitalize talent. And that is, I'm mentioning this because that is the prevalent way how the United States is, quote unquote, helping underrepresented students gain access to college. And there is no evidence that this is actually helping them get access to college. All right. So the point is, the Equitable College and University still has clear standards of excellence. If we believe that these tests, and this is a contended argument, if we believe that the standardized tests, are actually helping us identify who is ready to attend college, let's continue using those tests as a way to identify who is ready to college. But more importantly, let's use those tests to identify as early as possible who is not making good progress to be ready to attend college, and then do something to help them. Another aspect of the Equitable College and University is that we have typically the university blames primary, secondary, high school for their lack of preparation of the students to be college ready. And high schools, elementary and secondary schools blame colleges and universities for not being able to help these high school graduates to succeed in college.
So instead of blaming one another, as I said, let's identify it and let's try to provide more structured pathways to make everybody college ready. Mhm. Then we have that the Equitable College and University then has an active role in providing true access to post-secondary education. True access to post-secondary education relates to everything that we have made saying as of now, means access with realistic prospects of success. Not access that results in development or remedial education. This is an important concept. Whenever students are not college ready for math or for English, for example, they are placed in classrooms where they are being offered these elementary concepts that may help them continue on and take actual college level courses. And the students have to pay at the college rate attendance in those developmental or remedial classes. So they enter college, but they continue taking classes for knowledge that they should have gained before college. So that is not true access. That is access, that is limited access. All right. And this is going to relate to one of the examples that I have for us. The True Equitable College and University doesn't use standardized tests to continue feeding perpetuation of opportunities and privilege. These standardized tests not only help make decisions about who should go into college, but also who should receive financial aid based on having done well in these tests. So that is merit, that is the concept of what is referred to as merit-based aid. Those who aced this test, in addition of having aced those tests because they came from means to ace those tests, receive financial aid for having aced those tests. So this is the reproduction of privilege in a textbook format, a prime example. So the goal of the following discussion, one exercise that I will present to us is how can we apply these concepts for talent identification. So let's see. In the interest of time, let's talk about human capitalization. So the concept of human capitalization comes from Gladwell's revisionist history, which builds upon a fundamental cornerstone publication by Hawksby and Avery in 2012, 2013, depending on what publication you see. But this publication by Hawksby and Avery indicates that annually there are about 35,000 low-income, high-achieving students who ace these tests. I was saying that it is typically people who have means who also ace this test. In this example by Hawksby and Avery, they identified every year 35 low-income, high-achieving students. So this is such important contribution because they demonstrated that these students do exist. But they're not even going to college. That is super concerning. So the concept of human capitalization is the rate at which a given community capitalizes on the human potential of its members, meaning they allow them to reach their potential. The Equitable College and University should contribute to this human capitalization. So the missing one of
this paper, let's open it right now very quickly, has a very important subtitle. The missing one of the hidden supply of high achieving low income students. That is the challenge. How can we identify this hidden supply or is of these high achieving students? Okay. In order to talk about how we're going to be identifying these high achieving students, let us talk about data science literacy. So data science literacy is relatively a new term. It is the idea that everybody should know how to make decisions with data. That is a very broad definition. And this means the ability to read, write, communicate, consider context, including understanding of data sources, structures, analytic methods, and techniques. But this is very general. I would say that, yeah, this is all true, but there are degrees to which we can become data science literate. I argue that we are currently confounding data science literacy with computer and statistical programming literacy. This relates to the stories I was sharing at the beginning that prompt me to develop no-code software, because I was seeing firsthand that people were understanding the concepts and they were in agreement that those concepts were important for the day-to-day data handling approaches. But then the computer and statistical programming hurdles or barriers prevented them from taking advantage of these important, I would say, data science concepts. So my current plans of action, or the current plans of action that I have been pursuing for the past 3.5, 4 years, consists of removing or minimizing computer and statistical programming literacy. In terms of the removing, this is the notion of no-code software. In terms of minimizing, we have low-code software. So this brings to democratizing data science or data science democratization. It consists of providing access to data science because this is highly stratified. And very important, despite being free, despite being based on softwares that are free to use, free to distribute, and free to modify, they are highly stratified because the access of the benefits to data science remains over-concentrated among traditionally advantaged populations. That means higher socioeconomic status, mostly white and Asian men. So these are the individuals who are benefiting mostly from these free-to-use tools. And as I was saying, the main barrier in data science is the aversion of computer and programming literacy. Aversion or lack of literacy in these techniques. Not having had the opportunity or being afraid of embarking in the process of learning how to program a computer or a statistical software. This is where the rationale lies in terms of removing barriers. If that is if computer and statistical programming literacy are the barriers, let's remove them or let's minimize them. So the low code data science literacy, this is an example of what I have been working more recently. This is a textbook that is part of the texts in social sciences. It's called Spatial Socioeconometric Modeling. It's a low code toolkit for spatial data science and interactive visualizations using R. And all of the examples that are in this book come from data that can be accessed and code that can be low code functions that may be implemented.
with an emphasis on interactive visualizations. As an example, we have the low-code framework. So we have when programming literacy requirements are removed. That is for sure. This is very important. Program literacy requirements are removed because if there is a difference in that needs to be made in the computer, in the data science framework. Data science. We have programming and we have coding. Programming and coding for data science. So coding is lower level, and this is higher level. That means I can apply code without the need to be proficient in data science programming. But for me to be able to apply or to develop a program, in addition, I do need to learn how to code. So the low-code framework removes the programming aspect and provides individuals with a function that allows them to replicate a process without the need to learn how to program. They just need how to copy and paste code. So the emphasis is placed on training researchers on data formats. Access to this example is to be found here. So let me just very briefly discuss this example here. This is a notion of in spatial analysis called Moran's eye. I'm currently working on a paper where I'm applying a framework or developing a framework that enables the identification of individuals who are acing this test, standardized test, but who live in areas with a high concentration of socioeconomic hurdles, barriers, like poverty, unemployment, mother-led family structures, and an overconcentration of minoritized populations. So this may seem like a lot of numbers. In reality, the goal in this example is to identify all test takers, all test takers who live within 1 mile from each other. You can imagine 1.6 kilometers. You can imagine I'm taking a standardized test and I identify across, based on where I'm living, latitude and longitude, all the individuals who live within 1.6 kilometers from me. And then we start applying this question. Overall, let's take a, let's see here. Very quickly. Here we have, this is a group and this is a group. So 8.1 to 8.3 are all live within 1 mile. And the takeaway is that these are all doing very well. 95 out of 100, 0 to 100. They are doing 95, 96, 94 in their standardized test. In this other instance, we have that A4 and A5 are not performing well, 65 and 61, and A6, a standardized test taker, is doing super well, 97. But because of this, the performance of the other test takers who live within 1 mile from that individual, A6 is considered an outlier. So this relates to the idea of identifying the hidden supply of high-achieving, low-income students. So with that identification process, we can get something like this. And actually, I have it over here.
Should be over here. There you go. So here we have all these individuals in pink are individuals who were expected to perform lower than they did. Like, for example, the case I'm highlighting has a mean performance in this standardized test in mathematics of 750. But the peers that live 1 mile from that individual obtain on average 460. And here we can see that that individual lives in a neighborhood that is considered high poverty, that has the highest proportion of single mothers, has high unemployment, and is not is in the medium tertile of minoritized concentration. So by just looking at these attributes, we can argue that that individual is a highly unusual case. And then we can move to here and actually identify where they are actually located, where they are actually living. So the point being is that if we are interested in identifying this hidden supply of high achieving low-income students, we can give decision makers access to this code. Actually, just to be on the same page, if you want to access that code, you can go to this link, Kotlin AWVZDCN7, where I'm providing access to the code and access to the data for people to focus on what is the data structure that we need to observe. This is and copy and paste this code in a software called R to get a result like this. I think that we have about 3 minutes, and I do want to have some time to for comments. That is an example of a low-code framework. The other example that I've been working on is no-code data science literacy efforts. And these no-code data science literacy efforts focus on natural language processing. How can we classify text that emerges in qualitative settings? Dynamic network modeling. How can we observe what the contributions as made by participants in focus groups, interviews, etc.? How to get sentiment and emotions from text, how to retrieve them. This is kind of cool because this is available in 17 languages. And also, how can we improve our data storytelling capabilities by locating individuals where those capabilities are taking place. So as I said, in a couple of weeks, I will be in person with some of you to have a couple of training workshops on these no-code tools. So I won't bore us with these descriptions as of now. All right. So yeah, I think I will close at this point for questions that you may have. Thank you, everybody. Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, pues sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano o abra el micrófono directamente. Y mientras se animan, a mí sí me gustaría como, bueno, una felicitación por el contexto que haces, ¿no? Desde tu lugar de enunciación, ¿no? Porque luego eso pareciera todavía, aunque ya se da bastante, pareciera que es algo como extraño, ¿no? Todavía para algunas ciencias, incluso sociales, ¿no? Decir desde dónde estamos hablando, de quiénes somos, y también eso creo que es importante para poder dilucidar cuáles podrían ser nuestros sesgos, ¿no? Entonces, y eso me parece importante sobre todo para los estudiantes que están aquí,
porque luego esta idea de esta ciencia como muy neutral, muy objetiva, en la que no, nada nos permea, me parece que es importante irla rompiendo, ¿no? Como estos arcaísmos, ¿no? De los que estabas hablando, de, o estos como sentidos comunes de lo que es el talento y de quiénes pueden acceder al talento y quiénes no. Me parece que eso es importante, pero a mí también me parece como muy interesante lo del College Board, porque aquí en la Universidad de Guadalajara ese es el examen que aplicamos para el ingreso, ¿no? En las licenciaturas. Y no tengo, como dicen en Twitter, no tengo datos, pero tengo certeza, ¿no? De que las universidades públicas en México cada vez más están ocupadas por las clases medias y altas, porque justamente estos exámenes de ingreso son los que no permiten que los estudiantes de bajos recursos o que no tienen estos conocimientos y habilidades no puedan acceder, ¿no? No puedan pasar los puntajes y demás. Entonces creo que es importante, ¿no? Que esto se vea, ¿no? Que ya es una como crítica que se ha hecho bastante en la educación básica, pero que sigue existiendo, ¿no? En los niveles superiores. Pero a mí donde yo sí me pierdo, sinceramente, no sé si los demás, es con la programación, ¿no? Ahí yo ya no entiendo mucho, pero me gustaría como saber por qué compartes, ¿no? El acceso a los códigos y a los datos. O sea, entiendo como, no sé si esto lo podríamos considerar como un poco en la literatura como el copyleft, ¿no? Esta idea, o por qué desde qué es dónde el lo estás copyleft? haciendo. Sí. El copyleft es como, en vez de los copyright, ¿no? Esta idea de los derechos de autor Mm, que tú los puedes reproducir, o sea, está así, el autor dice, reprodúcelo, ujú. difúndelo, haz lo que quieras con él, nada más cita, ¿no? Entonces, no sé si es un Gracias. poco en ese sentido o tienes otras intenciones en dar acceso al código y los datos, o por qué es Excelente. importante. Excelente pregunta. Muchas gracias por el comentario y la pregunta también. Sí, en ciencia de datos, ahora más que mucho antes, eh, bueno, no sé si han escuchado de algunas recientes, ¿cómo se le llaman? Eh, bueno, hay algunos investigadores, por ejemplo, en Harvard y en Stanford, que hicieron trampa en sus datos y de hecho el presidente de Stanford renunció a ser presidente o el rector porque descubrieron que inventó sus datos. Entonces, lo mismo ha pasado muy recientemente con una investigadora súper famosa en Harvard, igual. El punto es, desde un punto de vista de ciencia de datos, con énfasis en la reproducibilidad del conocimiento y de la información, muchas revistas arbitradas están pidiendo a los investigadores que den acceso a los datos y al código para reproducir los resultados que están en los estudios. Ujú. Siempre y cuando que los datos sean totalmente públicos, ¿no? O sea, hay algunas bases de datos que no se pueden dar al público porque están protegidas por el gobierno federal en este país. Pero en esos casos, aún si se les da acceso a los códigos, los investigadores que quieran acceder a esos datos pueden pedir permiso al gobierno federal. Ujú. Bueno, el punto es, para la reproducibilidad es importante dar acceso a estos datos y al código. De la manera en la que yo estoy viendo ambos es para el acceso a la democratización de la ciencia de datos. Porque, por ejemplo, en el libro ese que les mencioné, Spatial Socioeconometric Modeling, el libro se basa desde un punto de vista, explicar la complejidad de hacer o realizar análisis espaciales. En análisis espaciales tenemos al menos tres diferentes
niveles de datos que se tienen que manipular simultáneamente. El análisis de ciencia de datos espaciales, al igual que el análisis de redes, son súper complicados de programar y de conducir. Pero lo que se hace con estos low-code software es, yo te voy a dar una función que realmente solamente tienes que poner mapa interactivo y le pones los ingredientes dentro y te genera los mapas interactivos. Entonces ese es el low-code function, que desde mi perspectiva creo estas funciones para que la gente solamente se tenga que enfocar en cuáles son la estructura de las bases de datos. Más y que se olvide completamente de los pasos que hay que seguir para generar esas estructuras. O sea, es como, en mi perspectiva, última vez que intento, es doy acceso a los datos, doy acceso al código para que las personas que quieran aprender a hacer estos análisis puedan tener estos ejemplos. Además de que puedan reproducir los resultados que tengo en los papers. O sea, son dos perspectivas. Uno es la reproducibilidad, la otra es ayudar a aquellos que quieran aprender. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o no? Bueno, para que puedan aprender. Luis. Sí, bueno, gracias, doctor, por compartirnos su experiencia. Yo en las cuestiones de análisis de datos, ¿no? Y todas estas cosas que hace con respecto a cómo presentar la información, de verdad es que por el campo en donde estamos, creo que muy pocos hemos tenido como la oportunidad de explorar, ¿no? Esas herramientas. Pero a mí me llama un poco la atención el análisis propio que hace, ¿no? Con respecto a los 4 postulados acerca de la movilidad social, ¿no? Es decir, primero una suerte, ¿no? Digamos, como de esfuerzo y una cuestión estructural, ¿no? De suerte también, y los que va planteando, ¿no? O una suma de todos. Exacto. Entonces, ¿usted piensa que la universidad, ¿no? o las instituciones de educación tendrían digamos, como esta responsabilidad, ¿no? Digamos, de promover la movilidad? Y si lo hicieran, por ejemplo, a través de programas o proyectos, ¿qué tan exitosos serían, ¿no? Si no existe, por ejemplo, una política pública del Estado, ¿no? Es decir, las universidades pueden funcionar aisladas, pues, ¿no? Y promover la movilidad sin la participación de los otros sectores. ¿O considera usted que tendría que ser un esfuerzo conjunto entre el Estado, la universidad, ¿no? Que permitan esta movilidad? Excelente pregunta, excelente comentario, Luis. Sí, yo creo que en la actualidad las universidades están aisladas de lo que pasa antes de la universidad. Como les decía, creo que le echan la culpa a las universidades a cualquier falta de entrenamiento, de conocimiento de los estudiantes nuevos, a lo que no les enseñaron en la primaria, secundaria, etcétera, prepa, y viceversa. O sea, se echan la culpa a ambas. Y yo creo que lo que decía la doctora Mayra de que México está utilizando el SAT o el College Board para identificar quiénes merecen estar en las universidades es otro ejemplo de esta desconexión entre las experiencias que viven los estudiantes y en su formación y quienes logran tener buenos resultados en estas pruebas estandarizadas. Específicamente, como está el sistema ahora, estamos solamente, ¿cómo se le dice?
estamos dándole privilegio a los que tienen más privilegio, en el sentido de, si te fue bien en esta prueba, asumo que es porque estás bien preparado y porque eres talentoso, talentosa. No asumo que es porque fuiste a una primaria privada con acceso a tutores que te ayudaron a prepararte en estas pruebas, y eso es lo que hizo que te vaya bien en estas pruebas. Entonces se sigue reproduciendo el sistema. Eh, no creo que una universidad, y regresando a tu punto, yo creo que el aspecto de el Equitable College and University, la universidad centrada en la equidad, es: vamos a dejar de usar estas pruebas para dar acceso. Y sé que esto es bastante rosa porque el acceso, la capacidad es limitada también. Pero en lugar de continuar utilizando estas pruebas para identificar quién accede a las universidades, deberíamos de utilizarlas para identificar quién no está desde la primaria, secundaria, quién no está en un nivel que eventualmente le va a permitir acceder a estas universidades. Y eso es donde digo que el desconecte entre la educación superior y la menos de educación superior no debe de existir. Porque en lugar de decir, no entras porque no estás preparado, es: vamos a ayudarte a identificar quién no está siendo preparado. O sea que, por ejemplo, se necesitarían muchísimos recursos y se necesitaría que desde la tercero de primaria es donde dicen en este país. Tercero de primaria empiezan a ver sesgos entre quienes están preparados y no. Imagínate cuando lleguen a 12º de primaria, desde tercero hasta 12º o sea, de prepa. ¿Cuántos sesgos ya se acumularon? No solamente eso, por ejemplo, los 35,000 casos que estas investigadoras identificaron son los 35,000 casos de aquellos que continuaron a pesar de enfrentar todos estos retos de bajos recursos, bajo nivel socioeconómico, crimen, pobreza. Los pocos que continuaron hasta tomar estas pruebas. ¿Cuántos no ni siquiera tomaron esas pruebas? Entonces el talento se está desperdiciando desde los principios. Porque dicen que en este país, cuando ya están en 8º grado, ya empiezan a dejar de ir a la escuela. Y todavía les faltan 4 años. Entonces, esos 35,000 tal vez podrían ser 200,000, tal vez podrían ser 300,000, no sabemos. Porque aunque digo que el talento no está concentrado entre los que más tienen, también sé por experiencia propia que el talento también es vulnerable y que solamente vivir en estos contextos de pobreza y de criminalidad afectan quienes van a poder continuar desarrollando su talento desde el punto de vista de la escuela. Porque ellos van a ser, el talento que tienen no se va a esfumar, pero lo van a aplicar en otras cosas. Y no voy a elaborar en qué otras cosas, pero sí hay otras cosas que son más fáciles o que no están relacionadas con la escuela. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga una pregunta, pero me parece como muy importante esto que acabas de decir, como de salir del status quo, ¿no? O sea, como de que estas pruebas, en vez de servirnos para, ¿no?, sacar a la gente de las oportunidades, podrían servirnos justo más bien como para incluirlas. Aquí lo único que yo diría es que también la escuela tendríamos que ser un poquito más autocríticos, ¿no? Y ver si lo que estamos enseñando realmente pues es lo más adecuado, ¿no?, para la sociedad contemporánea.
porque a veces siento que estamos un poquito desfasados también, ¿no? En esto que acabas de decir, ¿no? De las experiencias de los estudiantes, lo que ellos necesitan, ir hacia lo que podría ser como ir a, no sé, que la escuela diera otras herramientas, ¿no? Entonces, como decir, bueno, si vamos a detectar a todas estas personas, ¿no? Que no están logrando entrar a la escuela o a la educación, a lo mejor también tendríamos que ver que realmente lo que estemos enseñando sea relevante para las sociedades contemporáneas. Pero bueno, eso ya es otra discusión, ¿no? Bueno, no sé, si no hay más preguntas, ¿no? No sé si a ti te gustaría como hacer énfasis en algo de lo que has dicho, Manuel, porque me parece que hay como muchas cuestiones interesantes. La verdad es que creo que lo de los códigos sí necesitamos ir a tu taller, ¿no? Porque si nos queda, bueno, a mí me queda muy lejano, ¿no? Vi todos estos numeritos y cositas. El taller va a ser de no code. Va a ser el no code va a ser un software donde no hay que programar nada. Solamente subirlo, las bases de datos al software y él lo hace por nosotros. Perdón, mi perrita tiene hambre, Bueno. creo. Bueno, sí, solamente quería enfatizar una cosita. Creo que actualmente tenemos este énfasis en utilizar estas pruebas estandarizadas para dar acceso y para dar, en este país, por ejemplo, acceso a ayuda financiera. Estos estudiantes, la gran mayoría, no necesitan ayuda financiera, pero es lo que se les dice basado en mérito académico, que se les da ayuda financiera porque les fue súper bien en estas pruebas. Pero sabemos que les fue súper bien en estas pruebas porque tienen los medios para haberse preparado en que les vaya bien en estas pruebas. Entonces el sistema está roto en este sentido porque estamos solamente reforzando estos privilegios. Creo que el énfasis se debería dar en utilizar estas pruebas. Si de verdad, yo creo que sí están midiendo quienes están preparados para poder tener éxito en la universidad. Creo que sí. Eso es bastante importante desde mi punto de vista. Y si tomamos la perspectiva de que nos pueden ayudar a identificar quienes no están haciendo un buen progreso en estar preparados, podríamos seguir continuando utilizando estas pruebas, pero para la identificación de quienes necesitan ayuda, no para la identificación a quienes vamos a darles acceso y a quienes le vamos a dar más recursos aun cuando no los necesitan. Creo que ese es el cambio más importante. Y para que este cambio tenga efecto, habría que establecer mejores vínculos de la universidad y no universidad y también dejar de darle más importancia a privilegios pasados, sino darle más importancia a la identificación de quienes, por eso les mostraba este mapita, la identificación de quienes estadísticamente no deberían de haber tenido tan buenos resultados por donde viven. Pero, sí, pero podemos identificar aquellos casos en los que, por ejemplo, si viven si crecieron en zonas de alta criminalidad, de alto desempleo, etcétera, etcétera, y aún así les está yendo mucho mejor que sus contemporáneos, entonces esos son los casos en los que sí deberíamos de darles más acceso y les deberíamos también de dar más apoyo financiero. Porque, por ejemplo, en este país uh, ir a la universidad es extremadamente caro. Y bastantes son los casos en los que los estudiantes están preparados, pero temen no poder pagar, entonces no van a la universidad. Entonces, precisamente porque el sistema no les da, no los ayuda con estas ayudas financieras, por ejemplo, becas o algo así. Y creo que eso es todo.
Oye, pero ¿y entonces qué pasaría con los que no logran ese acceso? O sea, Que con no los van a que la no, universidad. no, con los que no tienen como estos resultados como para apoyarlos. Ujú. Sí, Entonces, es un buen punto porque en el mediano o incluso largo plazo, el énfasis se debería dar en identificar quienes no están haciendo un buen progreso. Ese es lo ideal. Pero en el inmediato, en el caso inmediato de quienes están tomando estas pruebas ahora, podríamos identificar aquellos casos excepcionales y darles apoyo a estos casos excepcionales. Casi como sabemos que los recursos están limitados. Entonces, idealmente deberíamos ayudar a todos, pero es imposible ayudar a todos. Al menos podríamos aplicar este marco de referencia metodológico para identificar aquellos casos en este momento que necesitarían el apoyo. ya Es un entendí. excelente punto, Mayra. Blanca, 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 sí, levantaste hermano. Ay, creo que se levantó la mano de Blanca sin querer. Dice que no puede hablar. Ah, sí, cierto, no puede hablar. Bueno, si quieres lo Que lo puedes escriba. anotar, Blanca, y pues le damos lectura. Listo, creo que ya. ¿Sí me Sí, escuchó? ya. Sí, sí te escuchamos. Ah, perdón, sí, sí levanté la mano. Lo que pasa es que, bueno, hace un rato, mientras estábamos viendo lo de la presentación de resultados, a mí me parecía muy interesante, ¿no? Y yo, bueno, estaba viendo justo como en esto de la presentación de resultados que yo estoy haciendo, pero ahorita ya con esta charla y con estas preguntas que está haciendo la doctora Mayra, a mí me parece de pronto como, no sé, digo, esto da para más, ¿no? Y esto ya sería como para el doctorado más que para la maestría, porque justamente, por ejemplo, yo estoy trabajando en una zona vulnerable, en una zona de alta criminalidad, como acaba de decir usted, doctor. Y en mis resultados precisamente pongo como estas personas que han participado en mi proyecto y que despuntaron, pero que se están quedando, justamente se están quedando sin la posibilidad de ingresar a las escuelas. Acá ya es otra cosa, porque no nada más es por la capacidad, sino porque su capacidad no se ve desarrollada, porque ellos tienen una deficiencia económica. Entonces, a veces salen de primaria, el que alcanza a salir, y vas a trabajar. O hay chavitas que desde los 15, 16 años ya están embarazados. Entonces creo, bueno, por ejemplo, ahí yo pensaba ahorita con esta plática que quizá tendríamos, bueno, no sé, con nosotros como investigadores, dedicar más o dar un poco más el empeño a cómo es que se les puede apoyar y aportar a esas personas, ¿no? Eh, no sé, aquí, por ejemplo, ¿usted qué opina? Pues sí, ¿cómo lo ve? Esto de que a veces no es la capacidad, porque a veces la capacidad está, digo, yo tengo en el grupo con el que estoy trabajando, es un grupo pequeño, son 12 personas, pero tengo chicos muy inteligentes y que tienen muy buena calificación en primaria, pero que ya no pueden seguir por Exacto. cuestiones económicas. Sí, exacto. Ese es el punto de la plática, que la capacidad está ahí. No es que haya límite en talento, o el talento es limitado, sino las oportunidades son las que están limitadas. Eh, este es el punto exactamente de desarrollar políticas de acceso que estén enfocadas precisamente en ayudar a estos casos excepcionales. Y puede ser que cuando comparemos estos casos excepcionales con base en dónde están las personas situadas,
que no los podamos comparar precisamente con aquellos súper más, que viven en zonas mucho más privilegiadas. Por ejemplo, digamos a- por poner algunos números, asumamos que el, 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 el rango del test es de 0 a 100 y que los que están en las mejores escuelas con acceso a los mejores maestros, etcétera, etcétera, tienen un 95 y que algunos de los estudiantes que usted menciona, maestra Blanca, están en 82. Entonces tenemos 95 con 82. Entonces no son iguales, ¿no? Pero con base en dónde están viviendo, en lo que están, en todo este contexto, ese 82 no es un 82. Si estuvieran en, con las experiencias de los otros que están en los más privilegiados, tal vez llegarían a 100. Entonces, el reto consiste en identificar estos casos, en primer lugar, y después en desarrollar políticas de becas o políticas de acceso que nos permita apoyar a esos estudiantes para que continúen, en lugar de, de que, y sé que eso es mucho, mucho, muy complicado, porque las familias pues les van a decir, no, tienes que ayudar, tienes que trabajar, como usted decía, van a estar embarazadas, van a tener otras decisiones que están en competencia directa con la decisión de continuar sus estudios. Y en la gran mayoría de los casos, la continuación de los estudios pierde en cuanto a otras competencias que tiene que ver con la familia y con inmediatas decisiones para sobrevivir. Entonces, el reto más importante es cómo ayudarlos a que estas competencias se orienten más a que la inversión en la educación sea algo como que sea más realista, que les permita tomar la decisión de continuar los estudios. Muchas gracias. Alan, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto, doctor Manuel. Fue muy interesante escucharlo. Desafortunadamente entré un poco tarde, entonces estaba un poco fuera de contexto hasta que estoy escuchando estos últimos comentarios. Sin embargo, con todo esto que se está hablando acerca de los obstáculos que tienen los estudiantes para acceder a la educación superior, por ejemplo, en Estados Unidos, también quería preguntarle su opinión respecto a usted cómo ve el asunto de involucrar a la inteligencia artificial en todo este asunto también de, por ejemplo, de la admisión. Y quiero poner como ejemplo una experiencia personal. Em, Está esta organización Conexus Fulbright que ofrece becas para los estudiantes mexicanos, al menos en nuestro territorio, em, para acceder a estudios superiores en Estados Unidos, ¿no? Entonces, parte de los requisitos son dos pruebas estandarizadas, la que conocemos, la clásica, que es TOEFL o el IELTS, pero también está el GRE. Es otra prueba muy complicada para personas no nativas del inglés. Pero por otra parte está también como este intento de no involucrar todo el asunto estandarizado, sino también eh, de revisar quién eres tú. Entonces te piden un personal statement, ¿no? Donde uno expone los motivos por los que quisiera uno estudiar en Estados Unidos. Y me parece bastante bueno esta como petición por parte de la universidad, porque bueno, finalmente uno ahí expone quién es uno. Sin embargo, tiene que ver también con aspectos de literacidad, porque uno debe ser muy concreto y en una cuartilla explicar quién soy, ¿no? Y por qué quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con el currículum.
el currículum se tiene que diseñar de tal manera en la que uno le tiene que explicar no a una persona, sino a un robot, qué es lo que uno ha hecho. Entonces, lo pienso también desde el aspecto de la literacidad, ¿no? De cómo no, la mayoría de quienes solicitan estudiar en Estados Unidos, pues tienen que mostrarle a un robot y no tanto a una persona porque hay tantas solicitudes que se mete a un software y ese software decide si eres apto para poder entrar a la universidad. No quiero decir que sea digamos, lo definitivo, es en el sentido de que el software tiene la última palabra, pero sí es un paso fundamental en ese proceso de admisión, ¿no? Como el software, en el momento en que uno escribe tal o cual palabra, pues ya está a lo mejor condenado a no ser ni siquiera tomado en cuenta, o por otra parte, dependiendo de cómo uno redactó ese currículum, pues le va a ganar a ese software y va a ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces es como esta situación de la formación también de los estudiantes en el sentido de cómo comunicarse con la inteligencia artificial. Exacto, Alan, muchas gracias. Sí, el mayor problema con, por ejemplo, ChatGPT 4, por ejemplo, es que las bases de datos generalmente no es que el software esté o los algoritmos estén sesgados, sino los datos sobre los cuales estos algoritmos no necesariamente no representan a las poblaciones vulnerables. Entonces, eso es importante porque no son los algoritmos que están sesgados, son los datos que leen esos algoritmos. Eso es por una parte. Eh, mm, en cuanto al uso de estas data science o artificial intelligence, machine learning para identificar estos casos, sí van a haber al final de cuentas ciertas palabras, como bien dices, que van a ayudar a identificar casos excepcionales. Por ejemplo, estoy seguro que si pones, crecí en una zona con alta criminalidad, etcétera, 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 son criminalidad, pobreza, van a darte más puntos en cuanto a ganar al sistema. Sin embargo, y esto lo digo como base en mi experiencia personal, tanto en evaluar admisiones como también en conducir análisis de estas inteligencias artificiales, aunque el robot o el programa te identifique como un candidato potencial, si los scores en el GRE o TOEFL no están a la par, no va a pasar, no vas a poder ser admitido. Y esto de nuevo regresa al competir en donde no estamos en un nivel igual. No estamos en inglés es equal level playing field. No estamos en el mismo nivel. Por ejemplo, yo tuve la beca CONACYT para estar en el doctorado. Y cuando fui a firmar los documentos en el CONACYT, mis compañeros de cohort, de generación, prácticamente todos lucen gringos y son mexicanos. Y estamos hablando de las familias más poderosas del país. Estamos hablando de que para ellos el inglés es como si fuera su lengua natal. Estamos hablando de que hicieron estancias de la prepa en escuelas gringas. O sea, estamos hablando de que no estamos compitiendo al mismo nivel. Y se les está dando, la gran mayoría de ellos son de estas personas que reciben estas becas. En realidad no necesitaban las becas. Y de hecho, no voy a tomar mucho tiempo, pero... ¿Perdón? No. No, ok. No voy a tomar mucho tiempo, pero lo que pasó, yo fui a la Universidad de Arizona. Lo que pasó es que
cuando esos estudiantes de mi generación llegaban a las universidades, la universidad les daba trabajo y les daba becas. Entonces, estos estudiantes tenían la beca del CONACYT y la beca de la universidad para vivir. Y tomaban las dos, la manutención y la beca de la universidad. Y eso generó un déficit en lo que México debería de pagarles a la universidad, porque ya México ya no tenía que pagar colegiaturas, que eso es bueno, pero al final de cuentas estos estudiantes recibían los dos apoyos. Entonces el sistema estaba roto y no sé si continúen estas becas al extranjero. Al menos de CONACYT parece que no. Pues de hecho ya ni CONACYT se llama CONACYT. Pero ese era un problema bastante importante. Entonces, para cerrar, no estamos compitiendo al igual y estos estudiantes no necesitan la beca también. A ver, creo que Rita, Gracias. de nada. Creo Sí, que Rita ya había levantado la mano. se va. Entonces, Gracias, aquí estoy. Perdón, disculpen que no tenga mi cámara, está muy intermitente mi señal. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Rita. Sí, coincido con Manuel en términos de cómo las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, por años pues se han dedicado, nos hemos dedicado a reproducir las desigualdades con estos procesos de selección, que como bien dice Manuel, más deberían de ser de diagnóstico para poder atender ciertas necesidades, ¿no? Comparto brevemente una experiencia en una institución educativa pública en la que tuve el privilegio de trabajar, en donde en un periodo se nos dio la instrucción de admitir a todos los estudiantes que tuvieran los menores puntajes, o sea, que giráramos la balanza, digamos, ¿no? Tomar el dictamen o tomar los resultados de todo el dictamen y admitir a los de abajo hacia arriba, digamos, en términos de puntajes. Y pues la preocupación de maestros y de todo el equipo administrativo y directivo fue, bueno, van a descender la calidad de las escuelas, que pues no es una mala calidad, no es una calidad, digamos, que pueda menospreciarse, son instituciones, aunque públicas y ubicadas en zonas marginales o marginalizadas más bien, pues es buena la calidad de estas escuelas. Entonces, pues fue una preocupación. Bueno, se giró la balanza, admitimos solamente a los estudiantes o a los estudiantes de los puntajes inferiores. Y si la pregunta era si descendió la calidad de las escuelas, no descendió. Dejamos de ganar premios, no dejamos de ganar premios porque es una institución que gana premios a nivel nacional e internacional hasta la fecha. Entonces, esto que comenta Manuel, pues muy, muy valioso de poder repensar estas estrategias de selección y sobre todo atender a estos estudiantes o a estas estudiantes que finalmente requieren apoyos para acceder a la literacidad y a los niveles superiores, ¿no? Entonces, bueno, comparto esa experiencia pues partiendo de esta idea de Manuel. Yo tengo una pregunta de coding, Manuel, ¿te puedo hacer esta A ver, pregunta si sí, es Rita, posible? pero ¿qué pasó con Estaba, estos estudiantes cuando empezaron? ¿Qué muy pasó con bien, o ellos? sea, el hecho de que se hayan admitido con estos puntajes, para empezar, muchos de ellos le pusieron más ganas, ¿no? Porque dijeron, ¿cómo es que me admitieron? Wow. Porque también la lógica o la instrucción o de la persona que giró esta instrucción fue, bueno, los estudiantes que tienen los puntajes superiores son los que acceden, incluso hacen trámites a varias escuelas públicas, ¿no? Y son admitidos en una o dos. Entonces, ellos van a tener espacio, ellos van a tener lugar a donde vayan, pero los chicos que tienen los puntajes inferiores no. Entonces estos chicos se esforzaron y estaban muy motivados y participaban en todos los eventos y tuvimos unas generaciones muy valiosas de estos estudiantes que durante este periodo de 6 años de esta instrucción de esta persona que era estaba a cargo de la dirección académica, nos dijo, admitamos pues a los estudiantes con estas condiciones, ¿no? Entonces la verdad fue muy, muy estimulante verlos participar, verlos crecer, y sobre todo seguir ganando premios a todos los niveles. Entonces, pues la verdad es que fue una muy bonita experiencia. Entonces creo que por eso
eso de no reproducir la desigualdad o evitar reproducir la desigualdad. Y les estoy hablando de estudiantes que sus padres no estudiaron, que trabajan varias jornadas, que ellos tienen que trabajar para ayudar con sus hermanitos menores, etcétera, ¿no? Que viven condiciones de violencia y de pobreza muy marcada en las comunidades, ¿no? Entonces, la verdad es que les fue muy bien a estas generaciones y hasta la fecha podemos tener egresados que nos enorgullece decir, ellos fueron nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, Excelente. creo que ahí está este punto que tú comentas, Manuel, de decir, vaya, de donde vengas, no importa, ¿qué sabes? Esto es lo que sabes y de ahí partimos, ¿no? Excelente. Entonces, pues Muchas bueno. gracias por compartir, Rita, de verdad. Sí, Excelente. sí, por ese lado, ¿no? Y si te puedo hacer la pregunta de coding, ¿es posible esto? Sí, claro. La pregunta de coding es que he escuchado a varios expertos decir que tengamos cuidado al momento de codificar porque al codificar debes irte al detalle, entonces no importa que salgan 500 o 600 códigos de la data. ¿Eso es correcto, Manuel? En cuanto a, ¿estás hablando de qualitative coding? Ajá, codificar entrevistas, codificar sesiones en donde pues cada párrafo te puede, los códigos tanto inductivos como deductivos pueden salir, no sé, 500 códigos, 600 códigos, ¿eso es correcto? O sea, estoy en como primer paso, sí, pero con 500 o 600 no vas a poder encontrar estructuras. Va a ser demasiado. Entonces, tal vez en la primera pasada sí, podrías tener tantos, pero tienes que refinarlos y algunos de ellos se van a convertir en familias de códigos, etcétera. Muy bien. Y vas a reducirlos. Pero, por ejemplo, el software que vamos a demostrar en algunas semanitas aquí creo que va a ser en CUSEA, no sé dónde, va a ser con base en Machine Learning, cómo crear estos datos, estos códigos con base en estos softwares de inteligencia artificial. Y el challenge va a ser el opuesto, donde vamos a tener datos que van a ser pocos códigos, porque la computadora no, pues es una computadora. O sea, va a tomar palabras como si fueran números y va a generar la distribución de estos números por párrafos o por oraciones, dependiendo de lo que nosotros querramos. Y algunos de ellos van a ser bastante limitados. Entonces vamos a discutir un balance entre qué tanto le debemos de creer a estas inteligencia artificial y qué es lo que ganamos con traer nuestros cerebros humanos en la ecuación. Muy bien, gracias, Manuel. Gracias. De nada, Rita, gracias a ti. Es todo. Muchos saludos, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, no veo manos levantadas. Y yo lo dejaría por aquí. No sé cómo lo ve usted, doctor Manuel. Claro que sí, claro que sí. Sí, entonces, pues muchas gracias, ¿no? Por esta plática, ha sido muy enriquecedora, ¿no? Igualmente. Y esperamos que podamos seguir en el CUSEA la charla, ¿no? Claro. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Sí, muchas gracias a todos por asistir y quedarse hasta el final. Hasta luego, nos vemos hasta noviembre, porque el próximo mes es el Congreso de Literacidad, entonces no va a haber cierre, pero vamos a tener congreso, les avisamos. Espero ver a algunos en octubre, en persona. Sí. Gracias, gracias.